Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos sean todos al quinto y último día de actividades del CEBIO. A continuación, iniciaremos la primera ponencia oral del día, a cargo de Héctor Adrián Ruiz Ortega, titulada Análisis in silico y la expresión génica de factores de transcripción relacionados con la biosíntesis de cutícula durante la maduración de frutos de guanábana. Anuna Muricata. Adelante con la presentación. Muchas gracias. Buenos días. Primero que nada, quería agradecer a todos los que se dieron el tiempo para asistir a mi ponencia. Y como ya mencionaron, mi ponencia se titula Análisis in silico y expresión génica de factores de transcripción relacionados con la biosíntesis de cutícula durante la maduración de frutos de guanábana, Anona muricata. Pues el objetivo de esta charla pues, es mostrarles en qué consiste mi proyecto de maestría y pues los resultados que tengo hasta el momento, que he tenido hasta el momento. Como mencioné, yo estoy llevando a cabo mi maestría en el CIAD, en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, y estoy trabajando en el Laboratorio de Fisiología y Biología Molecular de Plantas. A manera de introducción, la guanábana, o por su nombre científico, Anona muricata, es un fruto con una amplia aceptación, no solamente por su sabor y olor agradable, sino que también porque en los últimos años se ha visto que tiene un alto valor nutricional y farmacológico. Este fruto también tiene una gran importancia económica para nuestro país, ya que México es el mayor productor de guanábana en el mundo, llegando a producir en 2019 aproximadamente 3,000 toneladas con un valor de producción de 248 millones de pesos. Este fruto ha tenido un aumento en su popularidad en los últimos años en mercados internacionales como el estadounidense o el europeo. Esto debido a que se ha hecho una difusión en cuanto a las propiedades medicinales a las que se le atribuye a este fruto. Sin embargo, México no se ha podido posicionar como un principal proveedor de guanábana en estos mercados internacionales, principalmente porque este es un fruto que es difícil exportar debido a que presenta una corta vida post cosecha. Hablando ahora acerca de la cutícula, esta es una estructura que actúa como una barrera protectora en plantas que las protege de factores de estrés en su ambiente, como podría ser la desecación, el daño mecánico, la radiación ultravioleta o el ataque por patógenos. Bueno, ¿y qué tiene que ver la cutícula con la vida post cosecha? Bueno, es que se ha visto en varios artículos, varios trabajos a lo largo de los años, cómo la cutícula juega un rol muy importante en la vida post cosecha de los frutos. Un ejemplo de estos trabajos es el de Saladí y colaboradores en 2007, en donde ellos estudiaron una variedad de tomate denominada tomate deterioro lento de fruto o tomate DFD, que se observó que tiene diferencias en cuanto a la composición y la estructura de su cutícula al compararla con otras variedades de tomate. Estas diferencias en cuanto a estas variaciones en la composición y estructura de su cutícula se observó que le permite tener condiciones óptimas de consumo muchísimo más prolongadas en comparación a otras variedades de tomate. Aquí les muestro algunas imágenes precisamente de este trabajo, en donde, como se puede observar, mientras que unas variedades de tomate ya están en senescencia, la variedad de tomate de FDB sigue teniendo pues, una apariencia bastante buena para su consumo. En esta imagen también se puede observar. Y en esta última imagen se puede ver cómo mientras otras variedades de tomate son atacadas por patógenos como hongos, la variedad de tomate DFD sigue teniendo unas condiciones óptimas para su consumo. Debido a esto es como se ha concluido que la cutícula juega un rol muy importante en la vida post cosecha de los frutos. ¿Y qué es la cutícula? Bueno, la cutícula es una estructura hidrofóbica compuesta por ácidos grasos de más de 16 carbonos, así como por alcoholes, aldehídos, alcanos, ésteres y cetonas, y otros metabolitos secundarios como terpenoides, compuestos fenólicos y flavonoides. La biosíntesis de componentes de cutícula en plantas se puede resumir en 3 pasos principales. El primero es la síntesis de nuevo de ácidos grasos en el cloroplasto por el complejo ácido graso sintasa. Posteriormente, una elongación de estos ácidos grasos sintetizados en el retículo plasmático por el complejo ácido graso elongasa. Y un posterior transporte y depósito en el exterior celular, en donde están involucradas proteínas de unión a los ácidos grasos
transportadores ABC y proteínas transportadoras de lípidos. Este proceso, el de la biosíntesis de cutícula, es un proceso complejo en donde están actuando distintos factores como la etapa del desarrollo de los organismos o los factores ambientales que están influyendo en donde están creciendo y viviendo. También es un proceso que está siendo regulado a distintos niveles, como podría ser el nivel transcripcional, el nivel posttranscripcional, y también hay hormonas actuando en esta regulación. Al nivel transcripcional están involucradas unas proteínas denominadas factores de transcripción, que son proteínas que están involucradas en aumentar o disminuir la expresión de los genes. Y estas proteínas se caracterizan principalmente por presentar dominios de unión al DNA. Estos dominios van a ayudar a que estas proteínas interactúen con elementos en cis o reguladores o regiones promotoras que puedan aumentar o disminuir la expresión de los genes. Este aumento o disminución de la expresión de los genes también se puede dar mediante la interacción entre factores de transcripción y maquinaria transcripcional, proteínas modificadoras de cromatina u otros factores de transcripción. En plantas se han descrito distintos factores de transcripción, distintas familias de factores de transcripción que están relacionados con la biosíntesis de cutícula. Entre ellas se puede mencionar la familia AP2ERF, en donde se han encontrado factores de transcripción como Win1, DWAX, WXP1 y WXP2, que están involucrados en la regulación de genes que están implicados en la biosíntesis y acumulación de ceras. Otras familias que se han encontrado son la familia MIB, la familia Matchbox y la HDCIP, que están involucrados, por ejemplo, en la biosíntesis de metabolitos secundarios y biosíntesis de cutícula. Estos trabajos se han llevado a cabo principalmente en plantas modelo, como podría ser Arabidopsis y tomate. También se ha mencionado que estos factores de transcripción son claves en redes de regulación génica. Las redes de regulación génica se pueden definir como una interacción entre RNAs no codificantes, DNA y proteínas, que son capaces de llevar a cabo cambios en los niveles de expresión de genes en distintas etapas del ciclo de vida de los organismos, de tal forma que tiene una influencia en múltiples procesos de estos. Al estudiar o elucidar las redes de regulación génica, es un paso muy importante para empezar a comprender procesos complejos en los seres vivos, como podría ser la maduración de frutos. También se han descrito factores de transcripción que están implicados en redes de regulación génica en plantas, que están llevando a cabo un rol regulatorio en distintos procesos, como podría ser la maduración de las semillas, la biosíntesis de cutícula, la biosíntesis de cutina, la acumulación de flavonoides, la biosíntesis de aceite y el estrés hídrico. Sin embargo, la gran mayoría de los trabajos se ha llevado a cabo, bueno, como he venido mencionando, en organismos modelo como Arabidopsis y tomate. Sin embargo, se ha visto, se ha descrito en abundante literatura cómo las características bioquímicas y fisiológicas de las plantas y de los frutos es muy variable. Entonces, el conocimiento que se genera en una planta o en un fruto no necesariamente puede ser generalizado o aplicado a otra planta con otras características bioquímicas y fisiológicas. Y debido a que la gran mayoría de los trabajos en cuanto a la elucidación de redes de regulación génica en plantas se han llevado a cabo en Arabidopsis y tomate, que son consideradas plantas modelo, este tipo de estudios debe llevarse a cabo en frutos menos estudiados, como podría ser la guanábana. En cuanto a la información genómica del género Annona, que se conoce hasta el momento, se ha visto que la gran mayoría de los frutos del género Annona son diploides con entre 14 y 16 cromosomas, con la excepción de Annona glabra, que se ha visto que es tetraploide. Recientemente, en este año, en 2021, Strict y colaboradores en 2021 secuenciaron el genoma de guanábana, obteniendo un genoma ensamblado de aproximadamente 660 megabases y con un total de 23.375 genes predichos. A manera de resumen de los antecedentes que he dado en esta plática, lo más importante es que la guanábana es un fruto con una importancia económica para México, ya que en 2019 generó 248 millones de pesos. También mencioné cómo la composición de la cutícula afecta la vida post cosecha de los frutos y mencionamos el trabajo de Saladí y colaboradores en 2007, donde la variedad de tomate DFD
presentaba condiciones óptimas de consumo mucho más prolongadas, y esto se podía deber a la composición de la cutícula. También mencionamos que la biosíntesis de cutícula es un proceso complejo en donde la biosíntesis está siendo regulada por factores de transcripción que están involucrados en redes de regulación génica. También mencionamos que la elucidación de esta regulación génica, de estas redes de regulación génica, está siendo estudiada más que nada en organismos modelo. Por lo tanto, en frutos no modelo, como la guanábana, esta información es bastante escasa. Debido a esto, surgió la pregunta de investigación de qué factores de transcripción están involucrados en la red de regulación transcripcional de la biosíntesis de componentes de la cutícula en frutos de guanábana y cuál es su perfil de expresión durante la maduración del fruto. La hipótesis de mi trabajo es que van a existir factores de transcripción que llevarán a cabo una corregulación de genes involucrados en la biosíntesis de componentes de cutícula en frutos de guanábana, y estos se expresarán de manera diferencial durante la maduración. El objetivo general del trabajo es determinar los factores de transcripción que están involucrados en la red de regulación transcripcional de la biosíntesis de componentes de la cutícula durante la maduración de frutos de guanábana. Como objetivos específicos, primeramente se va a identificar y caracterizar los genes que codifican para factores de transcripción expresados durante la maduración de fruto de guanábana, elucidar la red de regulación transcripcional de la biosíntesis de componentes de la cutícula de frutos de guanábana, y por último, determinar los patrones de expresión de los factores de transcripción que corregulan los genes involucrados en la biosíntesis de componentes de la cutícula durante la maduración de frutos de guanábana. Como metodología, anteriormente se tomaron frutos de guanábana en 3 estados de maduración: la maduración fisiológica, la maduración comercial y sobremaduro. De estas se tomaron 3 réplicas biológicas por estado de madurez para generar 9 genotecas de cDNA, las cuales fueron secuenciadas para obtener 185.524 secuencias ensambladas, de las cuales 127.885 fueron transcritos codificantes. También para este estudio se van a utilizar las proteínas predichas obtenidas de la secuenciación de genoma por Stricht y colaboradores en 2021, que les mencioné anteriormente. A partir de los transcritos ensamblados y las proteínas predichas, se llevó a cabo una comparación por homología utilizando la herramienta bioinformática BLAST con las bases de datos de factores de transcripción en plantas PlantTF, DB e ITAC. Actualmente se está llevando a cabo la identificación de los dominios funcionales de las proteínas utilizando la herramienta bioinformática Interpro, y para posteriormente llevar a cabo la clasificación de factores de transcripción y un análisis filogenético, lo cual nos va a ayudar a identificar y caracterizar los factores de transcripción. También estamos llevando en el laboratorio a cabo una base de datos denominada Cutícula DB, en donde estamos alojando información de los genes que mediante evidencia experimental ya se ha visto que están involucrados en la biosíntesis de cutícula en otras plantas. Con esta base de datos que vamos a crear, también vamos a hacer una comparación por homología con las proteínas predichas utilizando la herramienta BLAST, para después llevar a cabo un análisis de perfil de expresión en los 3 estados de maduración de la guanábana, lo cual nos va a ayudar a identificar homólogos de guanábana a genes de cutícula. Con los datos de perfil de expresión obtenidos y una vez identificados los homólogos de guanábana a genes de cutícula, vamos a llevar a cabo un análisis de coexpresión génica y una reconstrucción de la red de regulación transcripcional, tomando en cuenta los factores de transcripción que se expresaron diferencialmente y las secuencias homólogas a genes relacionados con biosíntesis de cutícula. Por último, vamos a llevar a cabo un agrupamiento jerárquico, tomando en cuenta los niveles de expresión de los factores de transcripción y sus genes diana, y una confirmación experimental de la corregulación mediante RT-qPCR, tomando al menos 3 factores de transcripción y 2 de sus genes diana. Para el análisis estadístico del análisis de expresión diferencial, vamos a utilizar como tratamientos los 3 estados de maduración de los frutos y como variables de respuesta los niveles de expresión de factores de transcripción y sus genes diana. Para verificar significancias, vamos a utilizar un análisis de varianza de una vía y una comparación de medias de Kaplan-Kramer con una P menor a 0.05. Como resultados hasta la fecha, hemos identificado hasta el momento 1.121 proteínas predichas que son consideradas como factores de transcripción de 70 familias distintas. También, al hacer una comparación de los transcritos ensamblados y las proteínas predichas,
identificamos 961 proteínas que son consideradas factores de transcripción, que están siendo representados por 4.174 transcritos, con un promedio de 4.4 transcritos por proteína, lo cual sugiere que estamos encontrando isoformas de estos factores de transcripción en el genoma de guanábana. En cuanto a la clasificación de los factores de transcripción que identificamos, aquí les pongo para recordar, obtuvimos 1.121 posibles factores de transcripción de 70 familias distintas. De estas 70 familias, destaco estas 5 familias, ya que fueron las mejores representadas, o las que tuvieron un mayor número de miembros identificados. De estas 5 familias, quiero destacar estas 3 primeras, la familia BHLH, la MIB y la AP2ERF, ya que hay literatura que indica que factores de transcripción miembros de estas familias están involucrados en la regulación de biosíntesis de cutícula, lo cual nos sugiere que es posible que estemos identificando factores de transcripción que están involucrados en la regulación de biosíntesis de cutícula en guanábana. También en esta tabla estoy comparando el número de familias y número de factores de transcripción que están reportados en la base de datos ITAC para diferentes plantas, en donde podemos observar que obtuvimos un número de familias muy similar a lo reportado para otras plantas. Sin embargo, obtuvimos un número menor de factores de transcripción identificados en comparación a los de estas plantas, ¿no? También hice una comparación de los factores de transcripción, de los miembros de factores de transcripción de estas familias encontrados en guanábana y lo que se reporta en varios artículos para los organismos modelo Arabidopsis y tomate, que también, como en la diapositiva pasada, el número de factores de transcripción identificados en guanábana es menor. Esto se puede ver a que nuestros criterios de filtrado fueron bastante estrictos y por lo tanto estamos perdiendo un poco de información. Sin embargo, algo positivo de esto es que estos factores de transcripción que nosotros identificamos no son falsos negativos, por lo tanto, falsos positivos, por lo tanto, es algo bueno, ¿no? Y aparte, otra cuestión es que todavía no analizamos los resultados del análisis de dominios funcionales, de la identificación de dominios funcionales, lo cual va a aportar más información a ese trabajo y nos va a ayudar a identificar una mayor cantidad de factores de transcripción. Por lo tanto, la pérdida de información pues no nos preocupa. Como actividades a realizar, falta analizar los resultados de la identificación de dominios funcionales, como les mencioné, terminar de alojar información en la base de datos cutícula DB y realizar un análisis filogenético de los factores de transcripción identificados. Como conclusiones parciales, hasta el momento se han identificado 1.121 proteínas consideradas como factores de transcripción y 961 proteínas que están representadas por 4.174 transcritos, lo cual sugiere que estamos encontrando isoformas de estos factores de transcripción. Estos factores de transcripción identificados están distribuidos en 70 familias distintas, destacando las familias BHLH, MIB y AP2ERF, que según literatura están involucrados en la regulación de biosíntesis de cutícula y al habernos identificado nosotros en este estudio nos indica que es probable que estemos identificando en guanábana factores de transcripción implicados en la regulación de biosíntesis de cutícula, lo cual es bastante positivo porque indica que es muy probable que cumplamos con los objetivos planteados. Pues eso es todo por mi parte. Antes que nada me gustaría dar un pequeño anuncio. Este es mi correo por si tienen alguna duda al respecto. Y estudiantes de licenciatura que estén interesados en seguir con los estudios de posgrado, los invito a que tengan como consideración el CIAP, que hace investigación en muchas áreas de la ciencia y pues para que sepan que esa opción también la tienen con la oportunidad de beca CONACYT. Y pues después de este anuncio, ahora sí es todo por mi parte. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el ponente? Está recibiendo aplausos en el chat. Gracias.
Agradecemos ampliamente a Héctor Adán Ruiz Ortega por su participación como ponente en la 16ª edición del CEBIO. Le haremos llegar una constancia por correo electrónico. Finalmente, agradecemos a todos los asistentes por su amable atención. A continuación, tendremos un receso. Nos vemos a las 10 para la ceremonia de clausura del Congreso. Muchas gracias a todos. Creo que hay una persona que está preguntando si puede hacer una pregunta. Sí puede hacer una pregunta, Cristian.